¿Alguna vez has sentido que, sin darte cuenta, algo dentro de ti se está agotando? Como si una parte de tu energía vital estuviera siendo drenada. Y lo más inquietante, sin saber exactamente de dónde viene ese desgaste, lo que vas a descubrir hoy puede cambiar completamente tu forma de lidiar con el mundo a tu alrededor, porque existe una ingeniería invisible drenando tu fuerza, y es hora de que aprendas a identificarla, bloquearla y recuperar tu poder. Prepárate, lo que viene a continuación no es solo una reflexión, es un despertar. Pero antes de sumergirnos en este contenido revelador, asegúrate de estar suscrito al canal y aprovecha para dejar un me gusta, porque traeré muchos videos como este, llenos de ideas poderosas que pocos tienen el coraje de revelar. Vamos juntos en este viaje. ¿Sabes ese momento en el que sientes que estás dando demasiado y recibiendo casi nada a cambio? Mucha gente no se da cuenta, pero estar siempre disponible disminuye, y mucho, el respeto que los demás tienen por ti, aun cuando alguien se aleja en silencio. Crea una ausencia que habla más fuerte que 1000 palabras, como si la energía cambiara de lugar y el poder volviera a sus propias manos. ¿Quieres comprobarlo en la práctica? Intenta tomarte un tiempo solo para ti, sin avisar a nadie, y observa cómo las personas comienzan a buscarte con más interés. Es impresionante cómo el simple acto de retirarse puede cambiar por completo la dinámica de una relación. Ahora, claro, no estamos hablando de desaparecer del mapa para siempre, sino de entender la danza del dar y recibir en sí. Todo el tiempo estás ofreciendo atención, ayuda, compañía. Las personas acostumbran y dejan de valorar. Piensa en una tienda de lujo. No está abierta 24 horas para todo el mundo, y aún así, o justamente por eso, es extremadamente deseada en tu día a día. Esto se puede traducir en cosas simples, en tardar un poco más en responder mensajes, o dejar una invitación en el aire, sin correr a confirmar de inmediato. Cuando aprendemos a usar el silencio y la ausencia con inteligencia, descubrimos una herramienta poderosa de amor propio. Funciona como un recordatorio silencioso para quienes están a tu alrededor. Tengo valor, y es exactamente ahí donde abrimos espacio para entender cómo se comporta el ser humano frente a la escasez. Eso cambia absolutamente todo en la forma en que somos percibidos. El ser humano es curioso, valora mucho, mas lo que siente que puede perder. ¿Has notado cómo ese amigo que desaparece de vez en cuando parece más interesante que aquel que siempre está disponible? Eso ocurre porque nuestro cerebro asocia escasez con valor, casi como un reflejo automático. En la práctica, ser excesivamente accesible puede transmitir el mensaje contrario al que deseamos. En lugar de ser queridos, terminamos siendo subestimados, y lo más curioso es que nadie lo hace con maldad. Es un instinto primitivo arraigado en lo profundo de la mente. Es como ese restaurante que siempre está lleno, con fila en la puerta. Aunque la comida del local vacío de al lado sea excelente, nuestra mente piensa, sí, está lleno, debe ser mejor. Aplicando esto a la vida personal, una sugerencia práctica es priorizar la calidad de los encuentros, y no la cantidad. Si estás siempre disponible, tu presencia se vuelve algo rutinario. En cambio, si apareces de forma más selectiva, cuando realmente puedes aportar valor, las personas comenzarán a verte de otra manera, como un libro raro en la estantería, no siempre abierto, pero siempre admirado. En este juego invisible de la percepción, es más poderoso de lo que parece. Saber dosificar tu presencia puede transformar no solo tus relaciones, sino también oportunidades profesionales, amistades e incluso proyectos personales. Y es justamente cuando comenzamos a entender este mecanismo que nos damos cuenta del costo oculto de estar emocionalmente disponibles en exceso, un precio que muchas veces ni siquiera notamos que estamos pagando. Existe una línea invisible entre ser generoso y perderse dentro de las necesidades de los demás, aun cuando alguien da demasiado, sin establecer límites claros. Lo que ocurre no es solo agotamiento, sino una verdadera erosión de la identidad. Poco a poco, la persona deja de ser quien es para convertirse en lo que el otro espera. Y lo más peligroso es que, la mayoría de las veces, eso sucede sin que nos demos cuenta. Un día, despiertas con la sensación de que algo está mal, pero no sabes exactamente qué, como si estuvieras viviendo una vida prestada. Y no es exageración. Darlo todo el tiempo, crea una apertura para manipulaciones sutiles. A veces es un amigo que exige más de lo que debería, o un familiar que se acostumbra a recibir tu atención como si fuera una obligación. Sin darte cuenta, entras en un ciclo de dar para ser aceptado, sin nunca sentirte realmente satisfecho. ¿Quieres un ejemplo práctico para evitar eso? Empieza practicando el no de forma elegante. Cuando alguien te pida algo que no puedes,
o no quieres hacer. Simplemente di, hoy no voy a poder, pero espero que lo entiendas. En simple, directo y liberador. En el costo de estar emocionalmente disponible sin límites es alto en cansancio crónico, irritación sin motivo, sensación de vacío. Y la ironía, en cuanto más das sin criterio, menos las personas reconocen tu esfuerzo. Por eso, necesitamos hablar sobre cómo el silencio puede convertirse en una herramienta estratégica para revertir ese ciclo y recuperar el control de nuestra propia energía. Musical silencio, aunque tan simple, es una de las herramientas más subestimadas del poder personal. En cuando alguien decide no responder de inmediato, o simplemente no alimentar una discusión, se rompe el ciclo emocional, en el que muchos están atrapados sin saberlo. ¿Has notado cómo algunas personas se desconciertan cuando no reaccionas como esperaban? Es porque el silencio obliga al otro a enfrentar sus propias emociones, sin el consuelo de una reacción que desvíe la atención. Es como apagar el ruido, para que la verdad salga a la luz. Usar el silencio estratégicamente. No se trata de manipular, sino de proteger tu energía y cambiar el juego de la comunicación. Un ejemplo práctico: cuando alguien intente provocarte, en lugar de responder por impulso, respira profundo y simplemente observa. A veces, la falta de respuesta dice más que 1000 argumentos, incluso en reuniones de trabajo. También funciona frente a una propuesta injusta. Una simple mirada tranquila, seguida de silencio, puede hacer que el otro replantee su propia actitud sin que tú necesites desgastarte. Ese poder silencioso no es pasividad, es conciencia activa. Es como si cada segundo de silencio fuera un recordatorio. Estoy en control de mi espacio emocional, y cuanto más practicas esto, más te das cuenta de que es posible, incluso sin decir una palabra, recuperar tu fuerza vital. Y es precisamente en este punto que comenzamos a entender el impacto que la baja frecuencia emocional causa en nuestro campo de energía. Esa historia de vivir diciendo sí a todo y a todos, incluso cuando el corazón grita no, tiene un precio alto que muchas personas ignoran. Cada vez que nos forzamos a agradar para evitar un conflicto, nuestra vibración energética cae un poco más. Y esto no es un discurso esotérico barato, es pura observación práctica. ¿Te has dado cuenta de cómo, después de aceptar hacer algo en contra de tu voluntad, llega ese cansancio que parece pesar en todo el cuerpo? Pues sí, ese drenaje es real y abre espacio para que el caos invada la vida. Poco a poco, mantenerse firme en una frecuencia emocional alta exige elecciones diarias. Un ejemplo práctico: la próxima vez que sientas esa necesidad de decir sí solo por obligación, detente, respira y pregúntate, ¿esto realmente me hace bien? Si la respuesta es no, permítete rechazar con respeto. Libros como Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz pueden ayudarte mucho en ese proceso, trayendo reflexiones prácticas sobre cómo honrar tu propia verdad sin culpa. Pequeños cambios como este cierran puertas invisibles por donde se escapa tu energía cuando preservas tu energía, diciendo no a lo que no resuena con tu corazón. La vida también responde. Empieza a abrir caminos mejores. Aparecen personas más alineadas y hasta tu salud emocional mejora. Y en ese camino de sanación surge una comprensión aún más profunda, que muchos de los vínculos que tenemos no siempre están basados en amor verdadero, sino en proyecciones emocionales que hasta ahora habían pasado desapercibidas. A muchas personas creen que son amadas por lo que son, pero en realidad están siendo amadas por lo que representan para el otro. Puede parecer aterrador, pero es liberador verlo con claridad. Buena parte de las relaciones, sean amorosas, familiares o de amistad, se sostienen en proyecciones emocionales. Las personas no siempre se conectan contigo por quien eres, sino por la versión de ti que alimenta sus propias necesidades. Y eso explica por qué, a veces, al cambiar o crecer, te ves extrañamente rechazado por quien decía amarte tanto. ¿Quieres un ejemplo práctico para identificar si estás viviendo una proyección? Obsérvate, cuando dices no o cambias tus prioridades. Algunas personas reaccionan con enojo o se alejan. Sí, eso o care. No es el amor lo que se perdió, sino la utilidad que tú representabas. Un libro muy interesante para profundizar en este tema es Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estes. Un verdadero mapa para quien desea comprender las dinámicas emocionales invisibles que nos rodean. Al ver las proyecciones, es como quitarse una venda de los ojos y empezar a ver el juego desarrollándose en tiempo real. Cuando te das cuenta de que muchos de los lazos que mantienes están basados en expectativas y carencias ajenas, el siguiente paso es inevitable. Surge la necesidad de entender quién eres de verdad, detrás de la máscara creada para agradar.
Y ahí es donde entramos en el fascinante contraste entre la persona que mostramos al mundo y nuestra autenticidad escondida desde pequeños. Somos entrenados para usar máscaras, agradar, encajar, cumplir expectativas. Todo eso va construyendo una versión de nosotros que, en el fondo, no es completamente verdadera. Carl Jung llamaba a esta versión adaptada la persona, y aunque sea necesaria en ciertas situaciones sociales, vivir solamente a través de ella nos fragmenta y nos desconecta de nuestra esencia. Es como llevar puesta una ropa apretada todo el día. En algún momento empieza a asfixiar. Y lo peor, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos asfixiados. ¿Quieres un ejemplo práctico? Imagina a alguien que siempre sonríe para todos, pero por dentro está agotado y triste. ¿Cree que necesita ser la alegría de la fiesta para ser aceptado? El resultado, atrae relaciones superficiales y no logra permitirse ser vulnerable para empezar a reconectar con tu autenticidad. Una práctica simple es reservar 10 minutos al día para preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente ahora? Sin juicios, sin máscaras, en El camino del artista, de Julia Cameron. Es un excelente libro para quienes desean profundizar esta reconexión de forma leve y poderosa, cuando comienzas a distinguir quién eres realmente de la persona que creaste, para agradar a los demás. Nace una sed natural por rescatar tu soberanía emocional, aun porque vivir bajo las expectativas ajenas es una prisión invisible. Y, una vez que ves los barrotes, el único deseo es buscar la libertad que siempre estuvo al alcance, pero que fue olvidada en medio de la prisa diaria. Cuando una persona descubre que puede responder a los acontecimientos, en lugar de reaccionar, empieza a recuperar algo sagrado, su soberanía emocional. No se trata de volverse una estatua fría, sino de actuar con conciencia, eligiendo las batallas que realmente valen la pena, quien aprende a responder con calma, en vez de explotar o ceder de inmediato, gana algo que pocos tienen, en el poder de ser su propio centro. Incluso cuando el mundo intenta arrastrarlo hacia afuera, ¿cómo sostener las riendas de tu propia carroza en medio de una tormenta? Un ejemplo práctico: la próxima vez que alguien te provoque o te haga una exigencia injusta, en lugar de contestar en el calor del momento, haz una pausa. Cuenta mentalmente hasta 10 y pregúntate, ¿qué es más importante, ganar esta discusión o mantener mi paz? Esa práctica simple transforma un libro excelente para ayudarte en este proceso. Es Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, que muestra cómo desarrollar la capacidad de gestionar tus propias emociones en cualquier situación, a medida que dominas esta habilidad de elegir tus respuestas. También te das cuenta de que puedes observar tus propios detonantes internos, sin dejarte arrastrar. Y en ese espacio de conciencia surge una capacidad aún más refinada: la práctica del silencio lúcido y la observación atenta de los juegos emocionales a tu alrededor. Casi como si vieras todo en cámara lenta, existe un poder casi mágico en simplemente observar sin actuar. Cuando una persona decide no dejarse arrastrar por el impulso de reaccionar de inmediato ante cada provocación, accede a una nueva capa de conciencia. Es como asistir a una obra de teatro donde todos actúan, y tú, desde la primera fila, comienzas a notar las repeticiones, los excesos y las máscaras. Ese silencio lúcido te permite entender que mucho de lo que parecía personal, en realidad es solo el guión emocional no resuelto de los demás. ¿Quieres aplicar esto en tu día a día? Empieza practicando lo que llamo la pausa consciente. Cada vez que algo te irrite o te emocione intensamente, respira hondo y solo observa. Sin responder, puede parecer difícil al principio, pero con el tiempo se convierte en un escudo invisible que protege tu energía. Un libro que profundiza maravillosamente en esta práctica es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, una lectura obligada para quien desea fortalecer el músculo de la presencia, y a medida que esta habilidad se consolida, la vida empieza a cambiar. De forma casi imperceptible, pero profundamente real, las relaciones tóxicas pierden fuerza. Los dramas ajenos dejan de arrastrarte, y surge una claridad que antes parecía inalcanzable, y, en este estado de renovación silenciosa, florece una oportunidad rara, en una fase de aislamiento sagrado, una verdadera jornada de renacimiento interior. En algún momento, sentimos el llamado silencioso de estar solos, no por tristeza, sino por necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos. Ese aislamiento sagrado no es huida del mundo, sino reconexión con la esencia, lejos del ruido, de las expectativas y de las etiquetas que la sociedad insiste en imponer. Es en ese silencio profundo donde encontramos respuestas, que estaban sepultadas bajo el exceso de estímulos. Obligations. Why tiene que ser así? Es como limpiar los cristales del alma para volver a ver el camino.
para comenzar esta práctica. No es necesario volverse ermitaño. Puede ser tan simple como pasar un fin de semana offline, lejos de redes sociales, mensajes y compromisos. Un libro que inspira profundamente esta reconexión es Walden de Henry David Thoreau, donde narra su experiencia de vivir aislado en la naturaleza para encontrarse a sí mismo. Lo importante es crear momentos de soledad intencional, aunque sea una caminata solo por el parque, sin audífonos, solo escuchando tus propios pensamientos en ese espacio íntimo y protegido. Ocurre algo casi mágico. Empezamos a dejar atrás los papeles que nos enseñaron a interpretar y redescubrimos quiénes somos realmente. Y cuando ese nuevo yo empieza a emerger, nace también la sabiduría de proteger no solo el silencio, sino tu voz interior, elegir con mucho más cuidado cuándo y con quién compartirla, porque no todos los oídos merecen escuchar lo que tu alma tiene para decir, proteger. Tu voz interior es uno de los actos más refinados de amor propio que existen. A veces nos abrimos con quienes no están preparados para escucharnos, y lo que debía ser liberador se convierte en frustración. Por eso, es fundamental discernir. No toda verdad necesita ser compartida, y no toda persona está dispuesta a ver más allá de sus propias proyecciones. Resguardar tu energía es, sobre todo, un signo de madurez emocional. Un ejemplo práctico: antes de contar tus sueños, planes o sentimientos a alguien, pregúntate, ¿esa persona realmente desea mi evolución? Si la respuesta viene con duda, elige el silencio. Un libro que habla mucho sobre ese cuidado es El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, que enseña cómo la vulnerabilidad es una fortaleza, pero debe ser dirigida con sabiduría. Al hablar menos, escuchar más y observar las reacciones de los demás, ya es un ejercicio poderoso de protección energética. Esa elección consciente de dónde y con quién compartir crea un filtro natural en tu vida, alejando relaciones tóxicas y fortaleciendo vínculos genuinos, y es ahí donde surge una nueva comprensión. Construir límites no es una barrera contra el amor, es un puente hacia relaciones más fuertes, más sanas y sobre todo más verdaderas. En construir límites no es alejar personas, es proteger lo más sagrado que existe dentro de ti. Lamentablemente, nos enseñaron a temer la soledad, como si estar solo fuera señal de fracaso o de no encajar. Pero la verdad es justo lo contrario. ¿Quién sabe estar solo sin sentirse vacío? Descubre que no acepta cualquier cosa solo para llenar el silencio. Y es en esa elección consciente donde nace la verdadera libertad. Los límites saludables son como muros de jardines, no bloquean el mundo, solo protegen lo que florece dentro. ¿Quieres empezar a establecer límites de forma práctica? Una buena sugerencia es usar frases simples y firmes como necesito pensarlo antes de responder, o en este momento no puedo comprometerme. No se trata de ser rudo, se trata de ser claro. Un excelente libro para desarrollar esta habilidad es Los límites del amor de Walter Rizzo, que muestra cómo proteger el amor propio sin culpas ni ataduras, en pequeñas actitudes. Así construyen poco a poco una fortaleza emocional que te protege del desgaste innecesario y, a medida que estos límites se fortalecen, algo hermoso sucede. Las relaciones superficiales se alejan naturalmente, mientras que las conexiones verdaderas se fortalecen, y cuando esta transformación se consolida, la persona inicia una jornada aún más profunda, el proceso de individuación, en donde deja de ser moldeada por expectativas externas y empieza a vivir según su esencia más auténtica. La individuación es ese momento mágico en el que la persona deja de vivir para agradar y empieza a vivir para ser. No es una rebeldía, es el florecimiento silencioso de la propia verdad de dejar de lado. La necesidad de agradar a todos puede ser aterrador al principio, pero también es profundamente liberador. Es como si, por primera vez, respiraras con tus propios pulmones, sin depender del aliento de otros para sentirte viva. ¿Quieres saber cómo dar los primeros pasos? Una práctica poderosa es escribir una carta para ti misma, describiendo cómo sería tu vida si no existiera la presión de agradar a nadie. Guárdala, regrésala a ella de vez en cuando. Será como un faro que te guíe en los momentos de duda. Un libro que profundiza en esta transformación es El hombre y sus símbolos, de Carol G. Jung, que explica cómo este proceso nos conecta con una vida más plena y significativa. Cuando te comprometes con tu verdad interior, el mundo empieza a girar en otro ritmo. Y quizás lo más hermoso de todo, al abandonar la máscara y abrazar quién realmente eres, comienzas a traer relaciones y oportunidades que vibran en tu misma frecuencia. No es magia, es resonancia. Y cuando esa resonancia se instala, algo aún más grandioso sucede.
a la fuerza vital. Antes robada por las expectativas y manipulaciones externas, finalmente vuelve a tus manos.